Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un video para entender el efecto astrológico detrás de esta pandemia, este coronavirus que nos tiene tan afectados, obligados a hacer cuarentenas obligatorias o voluntarias para evitar mayores contagios. Es muy interesante desde la visión astrológica ver un patrón en el cielo que ha traído las pandemias y los grandes virus que hemos vivido como humanidad. Vamos a ver ese patrón y vamos a entender también factores muy significativos alrededor de ello. Recordarte que esto es astrología de la India, es la astrología védica, por ende, no, si tú quieres llevarlo al sistema occidental, que es el sistema del zodíaco tropical, no necesariamente vas a ver lo que yo veo. Esto es a través del zodíaco sideral, que es el que usamos en la astrología védica, es la posición astronómica real. Bien, primero, mencionemos el patrón. Hemos visto un patrón esencialmente donde en el nodo norte, el nodo sur de la luna, la fuerza de los eclipses son los grandes significadores de los karmas, de las dificultades karmáticas, de cosas pendientes por vivenciar, ¿sí? Han sido exclusivamente importantes en las culturas astronómicas, matemáticas antiguas y por ende grandes astrólogos como los mayas, los persas, en la India, ¿cierto? Estas fuerzas se le ha dado gran importancia a los eclipses. Segundo, Saturno lo vamos a ver involucrado cada vez que hay una pandemia importante, ¿sí? Ha recibido una aflicción previamente a la pandemia. Saturno protege lo social, lo colectivo, la economía mundial, ¿sí? Tiene que ver con la interconexión de partes, la relación entre personas, entre instituciones, entre países y la globalización, ¿ok? Saturno que rige todo lo colectivo, representan el cuerpo las articulaciones, y vamos a ver también, más aún en las pandemias expansivas, vamos a ver la influencia de Júpiter. Júpiter entra dentro del efecto recibiendo un aspecto de alguno de los dos nodos, el nodo norte y el nodo sur, ¿sí? Y Júpiter en la India es conocido como el maestro, es el gurú, es el que da aprendizajes importantes en la vida, es un gran protector del sistema inmune, es un gran protector de todos los sistemas, digestivo, cardiovascular, ¿ok? Protege en gran medida las experiencias de vida donde hay aprendizaje. Saturno es un gran significador de longevidad y de procesos de largo tiempo. Entonces, y los eclipses vienen como interruptores, vienen como fuerzas a cortar un ciclo para dar inicio a uno nuevo. Y aquí vemos la transformación, el cambio de piel que requiere una temporada como esta, un momento en el cual se vive esto. Siguiendo el patrón, hay algo muy interesante que es Rahu Ketu, nodo norte, nodo sur, afectan a Saturno por meses, ¿ok? Esto genera una crisis económica causada por malas decisiones políticas, causada por problemas entre las partes de una sociedad, ¿ok? Generalmente hay reacciones egoístas, hay reacciones acumulativas por élites políticas, por élites sociales, por tomas de decisiones en particulares que toma a veces el gobierno, y vamos a ver que cada vez que viene una aflicción a Saturno por los nodos, viene algún tipo de manifestación política a las calles, vienen problemas, ¿ok? Saturno también representa la clase obrera o el trabajador o los pueblos de cada nación, ¿bien? Entonces vamos a ver esta manifestación previo siempre como un patrón astrológico, luego vemos la crisis económica, las manifestaciones, vienen pandemias, algo se debilitan los sistemas. Yo no voy a hacer juicios categóricos ni voy a entrar en teorías especulativas, sino que describir un patrón, ¿bien? Y luego vienen las pandemias o los virus que salen y que de alguna manera generan un efecto sumamente nocivo para la salud, pero también a veces obliga a una visión nuevamente de unidad, de integración y de percepción, donde hay que salir con respuestas muy diferentes, únicas, extraordinarias, y de unidad nacional o de unidad mundial, en caso como este caso, que es una pandemia mundial. Bien, vayamos viendo, para los historiadores va a ser muy interesante, para que puedan hacer comentarios acá abajo, si les interesa. Yo voy a ir mencionando los tránsitos,
vamos a irnos desde la gripe española en los años 1917, 18, 19, ¿bien? Y vamos a ir viendo todos los diferentes más importantes virus, pandemias, y como siempre hubo este tránsito del cual yo menciono, bien, afectando y generando efectos. Entonces tenemos con mayor claridad fue en 1918 y 19 la gripe española, que afecta a Europa en gran medida. Vemos que el año 1916, el último trimestre, tenemos la aflicción a Saturno. Júpiter entra desde finales del 2016 hasta mediados de semestre del 2017, y terminando esto viene la explosión de la pandemia, ¿okay? De la gripe española, que mató a más de 40, 50 millones de personas. Luego tenemos la gripe asiática, nos saltamos varios años, no hay mucha noción histórica de otro tipo de virus muy significativos. Vienen las guerras mundiales entre medio, en los años 40. Bueno, guerra mundial, segunda guerra mundial, hay una aflicción a Saturno sumamente tomada, clara, también en el signo de Aries, tomada por las fuerzas de eclipses, y ahí vemos otro tipo de factor de muerte también vinculada a un problema social político de una región en particular del mundo. Bien, el año 57 vamos a ver la gripe asiática, que golpea fuertemente varios lugares del mundo, pero erupciona con mucha fuerza en Perú y en Bolivia. Vamos a ver que el año 56, a fines, hasta 3 meses, hasta el año 57, febrero, tenemos el tránsito Saturno con Rahu Ketu, nodo norte, nodo sur, y vamos a ver que también a fines del 56 hasta tercer mes del 57 entra Júpiter, y Júpiter genera el efecto de que algo que se masifica y algo que crece se expande, y tenemos en junio la pandemia. A los pocos meses posteriores siempre se manifiesta esto como un patrón. Es como que los eclipses toman a los dos planetas más importantes desde la astrología védica de órbita lenta, los distantes, ¿sí? Que son los grandes protectores de la Tierra, ¿bien? Y posteriormente 2-3 meses viene un efecto de un virus, probablemente nuestros sistemas inmunológicos se ven afectados en lo colectivo, y eso genera una expansión de un virus de una forma bien significativa. En el año 62-63 tenemos una epidemia enorme de sarampión en Inglaterra y en Wales. Vamos a ver que el 62, fines a abril 63, tenemos el tránsito Rahu Ketu con Saturno, que ocurre nuevamente en posiciones exactas, ocurre cada 9 años, a veces entre 7 y 9 años este tránsito, y va siempre acompañado de crisis mundiales económicas, y viene acompañado de pandemias, virus que se expanden. Entonces tenemos 62 al 63, hasta abril del 63, Rahu Ketu, nodo norte y sur con Saturno. Luego tenemos Júpiter, que entra del 61 finales al 62, bien, y tenemos 62 a 63 lo que es la gripe, esta epidemia de sarampión que explota con muchos afectados en Inglaterra y en partes de Europa. Luego tenemos el año 81, cuando explota el SIDA. Bien, viene desde antes, desde los años 76, en África con mucha intensidad, pero entra en los años 81 ya, digamos, al mundo occidental. Y vamos a ver que el SIDA o el VIH, que luego se torna en SIDA cuando manifiesta síntomas, ¿cierto?, que afecta al sistema inmune. Vamos a ver que diciembre del 78 hasta finales del 79 tenemos el tránsito Saturno Rahu Ketu en el mismo signo, ¿ok? Eso va anidando esta información. Septiembre del 79 a inicios de mayo del 80 tenemos al tránsito Júpiter, y se anida entonces el VIH, que comienza a erupcionar, comienza a crecer, pero ya genera una erupción expansiva en el año 81, bien, entrando en el mundo, entrando en Occidente, entrando en Estados Unidos, entrando a todas partes. Luego tenemos el año 90, la difteria, que golpea a la Unión Soviética. Eso fue, vamos a ver el tránsito en abril 90,
de Rahu Ketu con Saturno, vamos a ver que ese tránsito, bueno, trae consigo luego la metida de Júpiter en un efecto sobre ello, ¿sí? Y vamos a ver entonces la difteria, que es otra gran manifestación que se expande por, en este caso, la Unión Soviética. Bien, vamos a ver el año 2003, el SARS, que es este síndrome de agudo respiratorio, ¿cierto? Enero 2003 tenemos el tránsito Rahu Ketu con Saturno. Vamos a tener, entendamos que como son de órbita lenta y se alejan, toman varios años en que vuelvan a encontrarse. Vamos a tener luego a Júpiter junto a este tránsito, ¿sí? En ese mismo año, a partir del 2003, y luego tenemos la manifestación, ¿cierto?, de crisis mundial económica del 2002, 2003, virus, pandemia, ¿bien? Tenemos ese mismo 2003-2004 vinculado, asociado a la gripe aviar, ¿sí? Febrero 2002 a marzo 2003 tenemos el tránsito Rahu Ketu Saturno, julio 2002 a julio 2003, todo un año el tránsito Júpiter involucrado más con los eclipses. Bien, previamente era Saturno con los eclipses, y vemos crisis mundial económica, vemos la gripe aviar que entra de forma brutal también a manifestarse como una nueva virus que entra en el sistema humano. Tenemos el 2009 al 2010 la gripe porcina, la gripe A H1N1, que comienza a evolucionar y se va tornando en nuevos virus que se van desarrollando, entra en México, en Estados Unidos con mucha intensidad, ¿cierto? Se expande para otras partes del mundo. Fines del 2007 hasta abril 2008 tenemos el tránsito Saturno, nodo norte, nodo sur, Rahu Ketu. Luego tenemos desde diciembre de 2007 hasta abril 2008 tenemos Júpiter que entra con los eclipses, se suma a este tránsito, y ahí se anida la crisis mundial económica, un conflicto, y explota un nuevo virus, una nueva pandemia o una nueva expansión, si no llega a la categoría pandemia, que es una categoría por el nivel expansivo que tiene algo, que tiene un virus, bueno, pero es un brote epidémico definitivamente. 2014-2016 tenemos el ébola, que explota en África Occidental. Vamos a ver que enero 2013 a junio 2014 tenemos un tránsito bastante largo, prolongado de Saturno con Rahu Ketu. Vamos a tener también que entra Júpiter en junio 2013 a mayo 2014 en el tránsito junto a los eclipses, a recibir el aspecto de las fuerzas de eclipses Júpiter, y eso nos va a dar otra manifestación explosiva de una expansión, ¿sí?, viral pandémica. El 2014 y 2015 también tenemos Zika, que explota en Brasil y América, se expande. Las mismas fechas, en enero 2013 a junio 2014, Rahu Ketu toman a Saturno. Luego tenemos junio 2013, Rahu va a aspectar a Júpiter de forma marcada, y el tránsito va a durar hasta mayo 2014, y tenemos entonces otra forma de virus en otro sector del mundo, que es el Zika. Luego, volviendo a las fechas actuales, tenemos el COVID, ¿sí?, el coronavirus en este nuevo formato. Vamos a ver que sabemos que comenzó el 17 de noviembre la expansión en China. Las noticias llegan a finales de diciembre para Estados Unidos. La OMS informa al mundo de esta pandemia, de este brote en este momento. Vamos a ver que en abril a octubre de 2019 tuvimos a Saturno tomado por la fuerza de los eclipses, Rahu Ketu. Luego en noviembre entra Júpiter a unirse, en este caso al aspecto, ¿sí?, de el nodo norte, el nodo sur. Tuvimos un eclipse durísimo el 26 de diciembre del año pasado, donde estuvieron casi todos los planetas, todos menos Marte, metidos en el eje de Rahu Ketu. O sea, los eclipses tenían tomados a todos los planetas. Se los muestro aquí en una imagen, ¿sí?, del eclipse exactamente
afectándolos a todos en Sagitario, mientras el nodo norte se encontraba en Géminis. Eso despierta una información muy intensa, muy marcada, y vemos que Júpiter está por soltar ahora a finales de marzo, el 30 de marzo sale de este eje, Saturno ya salió, por ende ahora vamos a entender cómo viene la temporada actual. Bien, aquí entendimos la historia, el patrón de la historia. Ahora lo que viene es, tenemos el 30 de marzo, Júpiter sale a Capricornio, sale del eje de la cercanía a los nodos. Eso es una muy buena noticia. Por ende ya tenemos algún tipo de efecto que aumenta a medida que tenemos el 14 de abril la entrada del Sol en Aries desde el sistema védico. Cuando el Sol entra en Aries y en la primera estrella llamada Ashvini, que tiene que ver con sanación, curación, y el Sol, que es la respuesta de los gobiernos, de los líderes mundiales, en Aries, que es un signo que exalta al Sol, vamos a ver entonces una respuesta más coordinada entre pueblos, naciones. Vamos a ver una mano más clara por parte de los diferentes líderes. Hoy, cuando estamos grabando este video, que es el 24 de marzo 2020, vemos que hay políticas opuestas. Algunos han ido con la mano dura por necesidad de urgencia, ¿sí? Y por un atraso enorme, la decisión de una cuarentena obligatoria. Algunos países latinoamericanos ya también están con la cuarentena obligatoria. Comenzó la expansión. Otros no se han atrevido por una teoría de preferir evitar un colapso económico mundial también, o propio nacional, de una envergadura que también va a ser tremenda. Una cuarentena pone a un país en una recesión económica brutal. Entonces se están midiendo, algunos están esperando, Inglaterra está esperando ver si realmente se pueden adquirir anticuerpos, si la gente y el pueblo puede adquirir anticuerpos y no tener que hacer una recesión tan violenta en un momento que la Gran Bretaña además tiene su divorcio de la salida de la Unión Europea, por ende depende de sí misma, y se dan cuenta que semejante cuarentena obligatoria los llevaría como a un colapso económico total. Estados Unidos está en la misma con Trump, a la espera, no creyendo mucho en la pandemia inicialmente, creyendo que era una estrategia un poco china tal vez de crisis, y por eso que Trump le llama el virus chino. Pero bueno, ahí vemos divisiones en los líderes. Estas divisiones deberían aplacarse el 14 de abril. Vamos a ver si las cuarentenas lograron generar un efecto positivo iniciando abril. 14 de abril tenemos sistema inmune colectivo aumenta. Podríamos casi esperar de que si ya se generan anticuerpos, generándose anticuerpos, ya podemos estar más cerca aún también de una vacuna. Así que tenemos un efecto positivo. Luego tenemos un avance por tránsitos de planetas que están todos muy cargados. Los ejes de los eclipses están tomando Géminis y Sagitario hasta el 20 de septiembre, hasta el 19 de septiembre para ser exactos, y todos los planetas están a un lado del zodíaco, y eso es un desequilibrio, ¿ok? Es un desequilibrio que va pasando esta información a diferentes continentes, mientras algunos se van liberando. Asia se libera, ¿sí? Bueno, India está comenzando recién con un efecto de la pandemia, pero vamos viendo, China ya no está libre, Sur Corea está libre. Vamos a ver probablemente la bajada en Italia y en España, también con la llegada de la primavera para ellos. Vemos América mucho más marcada y afectada y aplastada en su máximo de contagios, iniciando el otoño-invierno, y viene una segunda oleada para lo que estamos en el hemisferio sur, en invierno, marcado a partir de mayo-junio, ¿sí? Y a medida que Venus ya está entrando en junio en Tauro, vemos que hay mayor claridad sobre vacunas, hay mucha investigación al respecto. Bueno, ya hay, ¿cierto? Ya se está hablando que se puede estar llegando a algún lugar, pero vamos a ver que en inicios de agosto Venus entra en el eje con Rahu Ketu en los primeros grados de Géminis. Se aproxima Rahu. Rahu es el generador de pandemias, es el generador de enfermedades misteriosas, de venenos, envenenamientos en el cuerpo, intoxicaciones, ¿ok? Pandemias. El nodo sur Ketu es significador de catástrofes globales, mundiales, ¿ok? Y han sido los causantes de todo esto. Y a medida que Venus entre en agosto, los primeros días,
deberíamos tener ya la respuesta de una vacuna concreta, porque Venus es el gran significador de em, curas, curas que salvan la vida, medicamentos que salvan la vida, ¿ok? Está vinculado todo el conocimiento de hierbas, de plantas, como también de la medicina más de laboratorio, ¿bien? Así es que aún queda un tiempo, es un tiempo que queda de un efecto muy significativo, de una crisis muy significativa. Entendamos que la recesión económica va a ser aún mayor. Ve el siguiente video que también explica un poco más qué exigen estos tiempos, eh, la genialidad, la inteligencia, las personas que se dedican a la investigación y que también tienen respuestas significativas a esta etapa, tienen que salir adelante y dar esas respuestas. No nos quedemos paralizados esperando que los gobiernos hagan todo. Ellos están muy preocupados en el tema salud y en las cosas generales, pero tienen que emerger grupos humanos que se reorganicen y den respuestas inteligentes a un momento de crisis donde se requieren respuestas extraordinarias para crear un destino extraordinario. Si te gustó este video, por favor, compártelo. Acá abajo puedes ver el link al otro video que es más específico en relación a qué es lo que se espera en relación a lo que es la crisis mundial económica y las expectativas a ello. Tener paciencia, ya deberían venir respuestas, faltan unos meses, y a fortalecerse, aprovechar este tiempo para contemplar y para ir sacando en claro qué cosas tenemos pendientes por hacer, y a medida que esto termine volvamos a nuestro propósito más significativo, no solo a la sobrevivencia, y aportemos nuestro don al mundo, que finalmente es útil para todos y es nuestro aporte para salir de esta gran crisis nacional, global y mundial. Un abrazo grande para todos, de corazón, que estén muy bien.